Listo. Yo creo que pues ahí le digo grabar, que ya está grabando. Ok. Bueno, no sé si están viendo ahí. Sí, señor, ya. Ujú. Ok. Este es un ejemplo similar en términos de código al que ustedes ya tienen. Lo que voy a hacer, lo que en primer lugar tengo que hacer es buscar la base de datos. ¿Sí? Yo les voy a poner un ejemplo cualquiera, digamos. Esta es la base de datos con la que voy a trabajar. Como ustedes van a trabajar con texto, simplemente seleccionan aquella columna, aquella variable que tenga solamente el texto. Entonces colocan aquí only, importar, ¿sí? Y para hacer análisis de sentimientos y de emociones, lo primero que tienen que hacer es llamar a todas las librerías, ¿sí? Tienen que crear el objeto. No sé si están viendo ahí o si aumento un poquito. Sí, de pronto un Yo sí estoy poquito para... viendo. Ok. Ahora Lo es que que yo tienen que... tengo la pantalla como chiquita. Y ahorita sí. Voy a poner un poquito más. Listo. Listo. Lo que tienen que hacer es crear el objeto, que en este caso se va a llamar data, y lo van a hacer a partir de concatenar, ¿sí? Todos los elementos que están presentes en esta base que ustedes acaban de importar, pero solamente la columna que corresponde a lo que me interesa analizar, que en este caso son los comentarios, ¿sí? Entonces, bueno, ya creamos el objeto que se llama data, ¿sí? Robert, qué pena lo interrumpo. Se concatena con el simbolito que está entre el Airbnb y ese signito comment, ¿cierto? No, Eso es lo que... no, concatenar es la función que está acá, que es con la C, Ah, ya. ¿sí? Este símbolo, el símbolo monetario, lo que hace básicamente es decir, bueno, solamente me interesa esta columna, ¿sí? Ah, ¿De ya. acuerdo? O sea, el símbolo monetario dice solamente esto, ¿ok? Ah, Entonces, listo. Esa es la columna y el primer nombre es como el nombre del archivo, ¿cierto? exactamente. Ya. Ujú. Sí. Y este es el nombre de la columna, ¿sí? Entonces le dan a ejecutar. Yo lo hago de nuevo, pero bueno, para que lo puedan ver. Lo que hacemos después, digamos, para que se den una idea, se los voy a graficar con, los voy a poner con mis gráficos de última tecnología. Imagínense que ustedes tienen su base de datos, ¿sí? Ya. Tienen su base de datos. ¿Ahí la ven? Sí. Ok. Sí, señor. Solamente les interesa esta columna que está acá. ¿Sí? Ujú. Bien. Imagínense que ustedes dicen, bueno, solamente quiero esto. Imagínense que, digamos, con ustedes le dicen, bueno, quiero crear un objeto solo con la información que está en esa columna. Listo, perfecto. Lo que va a leer R es un montón de información que está desconectada entre sí. ¿Sí? Ujú. O sea, lo que va a leer es esto. Hay Sí. un montón de información que está desconectada. Cuando nosotros vectorizamos, ¿sí? Lo que hacemos básicamente es decirle, mire, esto, esto y esto pertenecen a lo mismo, ¿sí? Le decimos que esto, ahí se ve bien, Ujú. Sí. esto y esto pertenecen a lo mismo. Eso es un vector, Ok. ¿sí? Que es la línea de código número 23 que ustedes ven acá. Entonces vectorizamos. Entonces ya le decimos, mire, no es que estos datos están aislados digamos, imagínense que van al mercado, ¿sí? Ustedes van, sacan todo lo que tienen digamos, todo lo que tienen que comprar, verduras, frutas, carne, leche, lo que sea, ¿sí? Y lo ponen en sus bolsas, ¿sí? Todo eso forma parte de su compra. ¿Hasta ahí me Sí. siguen? Sí. Bien. Sabemos que forma parte de su compra, pero hay verduras mezcladas con frutas, pan mezclado con leche, condimentos mezclados con bebidas, ¿sí? Eso es Ah, lo que es. básicamente lo que ustedes hacen cuando concatenan. Esa es la línea de código número 22, ¿sí? Listo. ¿De acuerdo? En la línea número 23 lo que dicen es, todo esto forma parte de mi compra, ¿sí? Vector, la verdura, la fruta, la leche, toda organizada en una misma bolsa. Pero aún así todo lo que necesitan, ¿sí?
Lo que necesitan adicionalmente para hacer minería de texto es, en este caso en la línea de código número 24, crear un corpus. Es decir, esto es verdura, esto es fruta, esto es carne, esto es leche, esto es pan, y tienen este orden. ¿Sí? Ujú. Como ¿De acuerdo? categorizar. Sí. Ordenar más que categorizar. Ujú. ¿Sí? Eso. Ordenar más que categorizar. Ok. Eso es lo que hacemos cuando creamos un corpus. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo aquí ya hay ya está cada comentario con un orden. ¿Sí? Ya no es simplemente un vector en el cual tienen todas las palabras ordenadas en una línea. ¿Sí? O sea, tienen todos los comentarios en una misma línea. ¿De acuerdo? Acá tienen todos los comentarios organizados desde el primero hasta el último. En ¿Ok? Ok. párrafos. Exactamente. Y lo que vamos a hacer acá desde la línea 27 hasta la línea número 73 es, ¿sí?, lo que se llama el preprocesamiento. ¿Qué es el preprocesamiento? Fíjense, ustedes van a encontrar acá, pongamos, tenemos el comentario número 4. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Sí. Sí, sí. Ok. Dice, super nice place to stay, wonderful, pa, 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 pa. Bueno, acá fíjense que tienen números, tienen mayúsculas, ¿sí? Tienen caracteres alfanuméricos, guiones, tienen comas, ¿sí? Tienen puntos, ¿de acuerdo? Todo eso, en términos de lingüística computacional, altera los resultados. Entonces lo tenemos que limpiar. Tenemos que limpiar los comentarios de caracteres alfanuméricos, ¿sí? Es decir, signos de puntuación, guiones, comillas, todo eso lo tenemos que limpiar. ¿Por qué? Porque es mucho más frecuente encontrar eso que encontrar palabras. ¿De acuerdo? Por cada palabra encontramos 5 puntos, 5 signos de puntuación. Y Entonces, por claro, si ejemplo, emojis también. O eso ya es emojis. over. Sí, no, 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 está bien. Emojis también, usuarios, bueno, URLs, todo lo que no sea lo que se llama el lenguaje natural, porque estamos acá en el paradigma Sí, del procesamiento del lenguaje natural. Creo que de esto hemos hablado en alguna ocasión. ¿Sí? sí, señor. Entonces, nos interesan las palabras como tal. ¿Sí? Cuál es el orden, cómo están unidas unas palabras con otras. Eso es lo que nos interesa. Todo lo demás lo borramos. ¿Sí? Por ende, todas estas líneas las voy a ejecutar no una por una, sino todas juntas. ¿Sí? Acá, digamos, en la línea 27, digamos, transformamos todas las palabras a minúscula. Para algunos análisis se puede dejar en mayúscula, pero en este caso es conveniente que esté unificado, ¿sí? Que todas Ujú. estén en minúscula o todas están en mayúscula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una minúscula o una mayúscula en términos computacionales, el computador los va a leer de manera diferente. ¿Sí? Entonces puede que no reconozca una palabra, ¿sí?, porque está con la inicial en mayúscula. ¿De Ujú. acuerdo? Sí. Y quizás esa palabra es clave para entender computacionalmente qué es lo que nos quieren decir las personas en relación, en este caso, con el burnout. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que voy a hacer es transformar todas a minúsculas, remover signos de puntuación, remover números. Aquí lo que voy a hacer es remover hashtags, remover usuarios, remover URLs, Ujú. remover signos especiales. Estas son todas claves, O son sea todas que todo, funciones. digamos, todas esas líneas lo que hacen es como prácticamente limpiar los tweets, ¿cierto? Como dejar el mero Lim- texto, el mero Ujú. lenguaje Exacto, natural. exacto, sí señor. Y aquí en la línea 64 removemos una serie de palabras que se llaman stop words, ¿sí? Esas stop words son palabras que por su frecuencia de aparición, ¿sí?, pueden alterar el proceso de análisis de información. En el caso de inglés, por ejemplo, I, you, we, have, they, ¿sí? Son palabras que por su frecuencia de aparición nos alteran absolutamente todo. Ok. ¿De acuerdo? Entonces las eliminamos. ¿Ok? Sí. Pero también, una vez que removemos esas stop words, también removemos algunas otras palabras que por algún motivo quedaron y alteran el proceso de analítica. ¿Sí? Eso lo hacemos con la función remove words. ¿Sí? Y acá concatenamos todas aquellas que nos estén alterando. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Cuando sacamos puntos, usuarios, URLs, números, nos quedan espacios en blanco.
Entonces nos van a quedar más espacios en blanco que palabras, ¿sí? Entonces, claro, cuando hacemos una nube de palabras, lo que vamos a encontrar como término más frecuente es un espacio, ¿sí? Sí. Entonces, con la función strip white space, que está en la línea de código 69, lo que hacemos es eliminar todos esos espacios en blanco para dejar el que computacionalmente está concebido como efectivamente un espacio, ¿sí? Que es uno solo, entre palabras, ¿sí? Entonces eliminamos todos los espacios adicionales y por último lo que hacemos en la línea 72 es lo que se llama stemización. La stemización implica que nos quedamos con la raíz de una palabra, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros encontramos, no sé, no sé, Me dan un segundito, se me va a cerrar el computador, va a traer el cargador, ¿listo? No me demoro nada, perdón. Listo, no, tranquilo. sí, sí. Profe, mientras tanto, yo pregunto una cosita. Las Señor. palabras de arriba que se remueven, esas, pues no las step words, no las stop words, sino las otras como text, mail, Pierre, McDonald's, esas Son palabras adicionales. y como uno identifica pues cuáles son las palabras que son adicionales que no, pues que están como afectando, que pueden afectar. Y eso lo identificás, las identificás cuando vos estás haciendo, por ejemplo, la nube de palabras o cuando extraes los términos más importantes. Ahora lo vamos a ver. Pero entonces, digamos, esas palabras, como estamos trabajando en el ejemplo con una base de datos diferentes, esas Sí. palabras aplicarían para para nuestra otra base de datos. No. Para la base de datos Ah, que ya. ustedes tienen, aplicarían otras palabras, porque son Sí. distintos tweets. Ah, listo, ya. Digamos, no es que son distintos tweets. Esos son comentarios de Airbnb, o sea que Ujú, son cosas distintas. Por eso les dije, esta sí, es una base diferente. de ¿Ok? datos sí, diferentes. Exactamente. ¿Sí? Ya Sí, estamos, Valentina. Yo no puedo Sí, verlos ahora, porque estoy compartiendo, no sí. puedo ah, verlos. bueno, Ok, sí, ya sí, ya. estoy aquí, Martín, gracias. Ok. Decía que la semización es un proceso por el cual nos quedamos con la raíz de una palabra, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos en un corpus, tenemos la palabra biblioteca, bibliotecario, bibliotecaria, ¿sí? ¿De acuerdo? Y, digamos, en vez de tener todas esas palabras, nos quedamos simplemente con la raíz, que es bibl, ¿sí? Y Ok, después habría otro proceso que se llama lematización, en la cual completamos, ¿sí? Completa el algoritmo, en términos, completa la palabra, ¿sí? Solamente para el análisis computacional. ¿Para qué? Para poder, digamos, hacer economía de escala. ¿Por qué? Porque cada palabra es un poquito de memoria o implica un poquito de recursos del computador que digamos, se tendría que usar para cada palabra. Entonces, si vos utilizas una misma raíz, pero el algoritmo deduce, ¿sí? cuál podría ser la siguiente sección de la palabra para que ese comentario, ese tweet tenga sentido, pues simplemente lo completa en términos de la analítica y luego lo elimina, ¿sí? Para que sea más económico el análisis. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, lo que voy a hacer ahora es preprocesar. Listo. Fíjense cómo partimos, fíjense lo que queda acá. ¿Sí? Sí, Esto es, quedan muy esto es, corticos. exactamente, esta es la stemización. Fíjense que queda hospit, ¿sí? Hospitality, hospital, ¿sí? Hospitalization. Bueno, hay muchas palabras que tienen esta misma raíz. Entonces, lo que hace el algoritmo es completarlas para que, dependiendo del tipo de análisis, para poder hacer más económico el análisis como tal. ¿Ok? Ujú, Bien, aquí lo que vamos a hacer en el siguiente punto es lo que se llama una nube de palabras. ¿Sí? Ya limpiamos nuestra base, ahora vamos a hacer una nube de palabras. ¿Sí? Y una nube de palabras lo que nos va a indicar es cuáles son los términos más frecuentes, ¿sí? Aquí en el extremo izquierdo, en el extremo derecho inferior, eh, van a encontrar las palabras que están apareciendo. ¿Sí?
Sí, Vamos a hacer zoom. Fíjense que aquí ya aparecen las palabras más comunes. Las más grandes, ¿sí? Las más grandes son las más frecuentes. ¿Ahí se ve bien? sí, señor. Ok. Como time, close, host. Exactamente. Esas son las palabras más comunes, las palabras más utilizadas. Las más chiquitas son las menos utilizadas. Las más grandes son las más utilizadas. Entonces acá, walk, home, thing, host, ¿sí? Son las palabras más comunes. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, Pero señor. hay otras como por ejemplo toilet, future, rent, wash, que no son tan comunes, por eso tienen un tamaño más pequeño. ¿Sí? Ese es Sí, uno de los objetivos que tienen que cumplir. Y fíjense que se hace de manera relativamente sencilla. Simplemente tienen que colocar ejecutar. Eso es todo. Por eso yo ya les envié el Yo código. quería preguntar algo ahí, profe, y es, cuando uno la ejecutar, no se ejecuta todo de corrido, uno tiene que seleccionar qué parte del código se va a ejecutar, ¿cierto? Sí, digamos, la idea es que, de acuerdo con los objetivos, ustedes van ejecutando cada línea de Ujú. código, ¿sí? Eh, para ver qué es lo que, digamos, cuál es el resultado. Sí. ¿Cuál es el resultado? Por ejemplo, hay un objetivo que es precisamente las palabras que más se repiten en los tweets que son clasificados como con cinismo. Entonces allí tendríamos que ejecutar esta parte de las 9 ideas para poder ver cuáles son esas palabras, las más grandes que son las más repetidas. Sí, en ese caso, digamos, ustedes ya tienen los tweets. A ver, son tweets que fueron identificados, ¿sí? Como tweets que tienen algún grado de cinismo, positivo o negativo. ¿Sí? Ujú. El cinismo se define como una actitud hacia el trabajo, hacia la organización, que es negativo. ¿Sí? Hay algunos tweets que son positivos, otros tweets que son negativos. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo básicamente del tipo de carga que tenga en términos de positividad o negatividad, pues ahí van a identificar los términos más frecuentes. ¿Ok? Ujú. Sí, señor. Bueno, y aquí básicamente lo que estamos haciendo es transformar nuevamente la información estamos unificando la codificación a UTF-8, ¿sí? Y lo que hacemos acá es lo que se llama un análisis de sentimientos y de emociones, que es también uno de los objetivos. ¿Ok? Sí, señor. Bien, aquí básicamente lo que hace el algoritmo, voy a limpiar esto, lo que hace el algoritmo es leer cada uno de los comentarios, ¿sí? En este caso de los tweets, y lo que va a hacer es identificar cada palabra, va a ir a un lexicón, es decir, a un diccionario, en este caso se llama NRC, ¿sí? Hay múltiples diccionarios, Afin, DIN, NRC, SUSET, hay muchos. En este caso, NRC es uno de los más completos. Y lo que va a hacer es buscar en ese diccionario si está esa palabra. Y si esa palabra está, lo primero que hace es identificar si es positiva o si es negativa. ¿Sí? Si es positiva, devuelve un puntaje, si es negativa, devuelve otro. ¿Sí? Ujú. Y además lo que hace es buscar si esa palabra está asociada con alguna de las 8 emociones que plantea Robert Plutchik. ¿Sí? Las 8 emociones son 4 positivas o 4 negativas. ¿Sí? Las positivas son alegría, confianza, esperanza y sorpresa. Y las 8 negativas son ira, tristeza, asco y ira, tristeza, asco y bueno, se me fue la otra. Ahora las voy a ver. ¿Sí? Eh, Era Enojo y miedo creo que también. miedo. Ajá, Ira, miedo, tristeza, enojo y la que nos miedo. faltaba. ajá, ¿Sí? Ira, tristeza, enojo y miedo. Entonces, ujú, lo que va a hacer el algoritmo es buscar en ese listado si está la palabra y cuál es la emoción o cuáles son las emociones, porque una palabra puede estar asociada con más de una emoción, y devuelve ese resultado, ¿sí? En función de la cantidad de palabras positivas o negativas que haya y en función de la cantidad de emociones que estén asociadas a esa palabra, a esa expresión, a ese tweet como tal, va a decidir el algoritmo primero, si es un tweet positivo o negativo, y segundo, cuál es la emoción predominante. Porque en un ok, mismo tweet pueden tener varias emociones, no solo una. ¿Sí? Pueden tener varias emociones asociadas. eh, y
digamos, supongamos que la emoción predominante en ese tweet, ¿sí? Que ya fue clasificado como positivo, supongamos, sea la confianza. Bueno, entonces es un tweet que está relacionado con confianza. Entonces se clasifica ese tweet como un tweet que está asociado fundamentalmente con la emoción de la confianza, ¿sí? Ujú. Y eso es lo que Cuando, ustedes van a ver. Señor. cuando decíamos, profe, que todos son todos tienen un grado de cinismo, solo que positivo y negativo, es decir, que se expresan de forma, pues, con cinismo, pero la experiencia no es negativa. O Se digamos, supone, la valoración que ellos hacen no es negativa. se supone que si es cínico la experiencia es negativa. Se Ujú. supone. Se supone que es negativa. Pero no sabemos. No sabemos porque depende básicamente Sí. de muchos factores. ¿Sí? Ujú. ¿De acuerdo? Bien, fíjense que acá ya tenemos ira, esperanza, asco, miedo, alegría, tristeza, sorpresa, Sorpresa. confianza. Y esto es lo que se llama A los análisis valores. de Ujú. sentimientos y de, perdón, esto se llama análisis de sentimientos, ¿sí? Acá hay 542 comentarios que fueron clasificados como negativos y 591 como positivos, ¿sí? Ujú. Entonces, podemos decir que en este corpus, ¿sí? El tono predominante es positivo, ¿sí? Ok. Y en este caso, concretamente, la emoción que predomina es la de confianza. Ok, o sea que ese código nos arroja tanto la parte de análisis de sentimientos como la de emociones que tenemos que hacer. Ujú. Ok, Exactamente, exactamente. Y acá ok, básicamente lo ven gráficamente. ok, Fíjense que es fundamentalmente. Lo que pasa es que tienen que tener en cuenta que si el algoritmo no detecta ninguna palabra, ¿sí? Ninguna palabra que esté contemplada en el lexicón, pues simplemente va a ignorar esa expresión. ok. ¿Se entiende? Ujú. Por eso es que en este caso tendría, digamos, los comentarios que podría clasificar serían casi 11.000, pero fíjense que estoy clasificando 1.000 apenas. Ujú. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, Ok, bueno, eso es lo que tienen que tener en cuenta y con eso ya cerrarían su análisis. Es ok, decir, no necesitan más. Es listo. simplemente ejecutar, 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 ejecutar. Listo. Nosotros tenemos otra Em, preguntita del Excel, Valen, era esa columna, ¿cómo es que decía? ya te muestro que la tengo acá. Yo todo eso lo tengo abierto. Un segundito. Esto. Esta columna, pues tal vez tengamos que ignorar esto porque pues en el análisis que tuvo unos meses que se va a hacer en R, lo que se considera realmente pues son los tweets. Exactamente. Pero pues sí nos quedaba la duda de, porque por ejemplo aquí están, ay, lo siento. Bueno, sí toca así. Aquí está pues los que son positivos o negativos de lo que se sacó del detector de sarcasmo. Pero ¿Sí? este valor nos daba la duda de ese No se valor aquí. preocupen por eso. No se Ah, ok. preocupen ni por ese, ni por la columna que dice característica, ni por la columna que dice valor. No se preocupen por eso. Ah, listo. Vale. Era como Lo- esa también nuestra duda por si de pronto era algo que tuviéramos que tener en cuenta. no, 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 no. No, Listo. para el objetivo general y uno de los objetivos específicos, la columna que dice cinismo, sí. Digamos, ahí tienen ustedes que calcular promedio, desviación, frecuencias. Sí, Evidentemente sí, para poder determinar qué tan cínicos son esos correos. Ujú. Perdón, esas comunicaciones. esos tweets. Yo tengo una última duda de lo que acabamos de ver de NR, los sentimientos y emociones. ¿En Sí, el código ya está esas emociones o hay que colocar como base de datos algo de esas emociones? Ya están ya está, incluidas ahí. ya está. Listo, No listo, tienen que Martín. ocuparse más que de apretar ejecutar. Ajá. Nada más. Otra cosa, las palabras que, pues en tu caso seleccionaste, que no, tú decías que en las de nosotros pues tienen que ser otras palabras. em, ¿Cómo podemos clasificar esas palabras para colocarlas ahí? Como veía, por ejemplo, que alguna decía McDonald's, como cosas así que no tienen nada que ver de pronto para el análisis. Solamente sería como tratar de ver esas palabras que sean de ese tipo y colocarlas en el código ahí como palabras que se dan de eliminar. Denme un segundo que se los muestro. Listo. Bueno, ahí están viendo. Sí. Sí, señor. Ok, entonces voy a
ejecutar, Lo hago rapidito para que puedan verlo. Con esta función, que se llama find frequent terms, ¿sí? Ustedes van a poder lograr identificar cuáles son las palabras, ¿sí? Ah, ok. O sea, una vez que preprocesan, Ujú, tendrían que crear una matriz. ¿Qué es una matriz? Es un cuadro de doble sí. entrada, ¿sí? Ujú, Donde tienen casos y tienen columnas, ¿sí? sí. Lo que hacen básicamente es, digamos, es colocar, en este caso es una document term matrix, ¿sí? Entonces, Ujú, lo que tienen en cada una de las filas es un tweet. Y en cada una de las columnas un término, una palabra la palabra. aislada, ¿sí? Y lo que hace básicamente el algoritmo es lee cada documento, un documento es un tweet, y se fija en todas las columnas si alguna de las palabras que está listada ahí está presente en ese documento. Si está presente, le coloco un 1. Ok, ¿Sí? ¿De listo. acuerdo? Entonces, ya ese documento no es el documento, sino que es un vector. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, Ujú, Y básicamente con la función find frequent terms, lo que ustedes hacen básicamente es encontrar cuáles son los términos más frecuentes. ¿Sí? ¿De acuerdo? En este caso tienen que colocar el objeto desde donde van a hacer el análisis y este número que ustedes ven acá, este 2, no sé si lo están viendo bien, Sí, señor. sí. es el número mínimo de veces que tiene que estar repetida esa palabra para ser considerada. ¿Sí? Ok. Entonces, en este caso es 2, pero podrían haber colocado 10. Entonces les va a colocar solamente aquellas palabras que han sido nombradas 10 veces o más. Ok. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ujú, Y aquí abajo ustedes las tienen. ¿Sí? Acá hay acá hay 3.699 palabras que no están porque, bueno, o sea, como mínimo 2 veces van a tener muchas palabras. Sí. Cuanto ok. más, cuanto más grande sea el mínimo número de veces mencionado, pues el número de términos va a ser Va a más, cambiar, más, sí. más pequeño, exactamente. Ujú. Pero ¿Sí? esas, digamos, Martín, que serían las palabras que van a salir en la nube, ¿cierto? Yo me Sí. refería era a las palabras que se eliminan para que no afecte el análisis. Las stopwords. Son esas, Ajá. ¿no? Sí, No, 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 esas, no. no, esas No, son las las de la stopwords. nube. Ujú. Esas son las que yo me refería, ajá, esas que están ahí. ¿Cómo de pronto podemos hacer para elegir esas palabras que vamos a quitar? Porque lo que yo veo es que se coloca cada palabra, ¿cierto? Eh, En el 67, esas palabras de la línea 67 que Ajá, son estas. McDonald's, sí, señor. Ok. exacto. Estas básicamente las pueden identificar ya sea con esta función que les he mostrado, ¿sí? Las pueden ver con esa función o, o las pueden ver con la nube de palabras. En la nube de palabras les va a aparecer absolutamente todo, ¿sí? Entonces, bueno, si hay alguna palabra que ustedes dicen, ay, no, esta no quiero que esté, ¿sí? Pues Sí. simplemente Ok. la colocan acá, Ah, listo. entrecomilladas. Como si, por ejemplo, en la 9 nos saliera muy grande la palabra así, ya que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos buscando, entonces Ajá. la hacemos eliminar. Pues dependiendo básicamente de si es relevante o no es relevante. Por ejemplo, Ajá. a ver, vamos a ponerlo de esta forma. Supongamos que el término de búsqueda haya sido burnout, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, si el término de búsqueda fue burnout, evidentemente va a aparecer mucho. ¿Por qué? Pues si ustedes dicen, bueno, el criterio de selección de los tweets va a ser que en su cuerpo de texto esté la palabra burnout, evidentemente va a aparecer mucho. ¿Cuántas veces? Y si extrajeron 10.000 tweets, va a estar 10.000 veces. ¿Sí? Ok. Entonces, como ustedes ya saben que eso va a pasar, pues simplemente colocan burnout acá, entrecomillado. Entonces no Ok. les va a aparecer. Listo. Listo. Esas palabras se colocan ahí manualmente en el código, ¿cierto, Martín? Estas las colocan Listo. manualmente Listo. entrecomillados. ¿Sí? Ajá. Listo. Yo por mi parte no creo que tengo más dudas. Lo que ya tenía fue lo que te pregunté. No sé si de pronto Lucas le tiene alguna otra duda. Eh, pues por el momento, bueno, lo que yo ya hablaba con Valen era de, nosotros vamos a empezar a hacer como todo el análisis de los datos, entonces yo quería saber es cómo tal los apartados que debemos trabajar de ahora en adelante, es decir, análisis, análisis de resultados, discusión, conclusiones.
Ah, bueno, que era lo que más o menos ayer hablamos con Laura Martín de que, por ejemplo, este primer mes vamos a hacer análisis y el último mes va a ser de conclusiones, que era más o menos como eso lo que teníamos más o menos promediado. El proceso de análisis no les va a llevar más de una tarde, Ok. ¿sí? Sí, La redacción quizá les lleve un poquito más, ¿de acuerdo? Ujú, Entonces, lo que a mí me interesa, como te dije a vos, Valentina, te lo digo a vos, acá Lucas también, lo que me interesa es que se haga bien, ujú, ¿sí? Lo que sí, me sí, interesa es que se haga bien. Eh, si necesitan tomarse un mes, se toman un mes, ¿sí? ok. En términos técnicos, el código ya viene listo para que ustedes ejecuten, presione. ¿sí? Es plug and play, ¿sí? Ujú, Entonces, digamos, lo único que necesitan es cargar la base de datos, eso es todo, ¿sí? listo. Esa es la única cuestión que tendrían que ajustar un poquito el código, tienen que redactar el nombre de la base de datos de manera apropiada, eso es todo, ¿sí? Pero por lo demás, el proceso de analítica, como ustedes ven, es rápido. O sea, Sí, rápido. no les va a llevar mucho tiempo. Eh, tómense el tiempo que necesiten. Si es un mes, es un mes. Si son 15 días, son 15 días. Pero lo que me interesa es que se haga bien. ¿Sí? Listo. Ujú, ¿Ok? listo, Listo. Martín. Bueno, entonces, nada, Martín, estamos en comunicación. Cualquier duda que tengamos en el proceso de hacer esto de R, pues estamos a molestar. No hay problema. Em, y pues nada, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo y tu disposición. Nos quedó muy claro pues todo lo que vamos a hacer. Listo. Bueno, Vale. bueno, 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 Martín, que Profe, estés bien. muchísimas gracias. Chao, Que estén bien. adiós. Chao. 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 Listo, Allen García. Entonces, Reinalda, Yo no, estoy preocupada pensando en que va a cerrar esto y yo no sé si eso se guarda de una. ¿O sí? ¿O no? No sé, nunca he sí, grabado acá. eso queda como guardado en la conversación, creo. O sea que yo le Queda ando a una salir. conversación entre los tres, sí. Ah, Renita, entonces, ya para terminar, una breve conclusiones. em, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer entonces es empezar a meter los datos y me preocupa es el tema de los análisis. O sea, hay que poner resultados, ¿cierto? Tenemos que poner todos los resultados tal cual aparecen y a partir de ahí empezar a hacer un análisis de eso, ¿cierto? sí, yo pienso que podemos como tomar ejemplos. Mirar otros análisis de resultados y yo creo que ahí es que se ponen, nosotros hemos visto que, por ejemplo, dice, en los resultados se obtuvieron que tanto de tanto, eso quiere decir tal Sí. cosa, De luego pronto se poner hizo, tablas, otra cosa. ajá, Perdón. ¿Y qué? no, sí, era eso. Otra cosa que me dejó como zumbando fue lo que dijo Martín de que tenemos que sacar la frecuencia, la desviación No, del dato. no, lo que yo, bueno, no sé si no le presté buena atención. Lo que yo entendí es esto, mira, Rey, esto, de que creo que para sacar esto, eso fue lo que hicieron. Mm, Eso fue lo que entendí, no entendí más de eso. Creo que fue eso, de que no nos preocupábamos por eso ni por esto, y que para hallar esto se sacaba la media, la no sé qué, la, pero que ya estaba. Eso fue lo que yo entendí. Igual, cuando lleguemos a ese punto, si algo le preguntamos, listo. ¿listo? Bueno, entonces lo bueno es que tratemos de sacar como lo que dice Martín, si eso se saca en una tarde, a tratar de hacer eso en el menor tiempo posible, obviamente bien hecho, pero para ya tener como mucho más tiempo para redactar, que es lo que más toma tiempo en sí. Listo, entonces si algo hacemos eso, porque yo creo que la vamos a embarrar las primeras veces. Sí, Entonces, sí, no sé, Rey, de pronto puede ser el domingo. dale, Reina. ¿Listo? Yo, pues mi mamá, yo en mi computador, cuando fuimos para Cartagena, en mi computador en caliente, yo estoy con el computador del trabajo, pero ya me lo va a traer mañana. Entonces, Ujú, para yo descargar el R y ponerme a cacharrarle también a eso para, pues sobre todo porque hay que cuadrar esas cositas de las palabras y eso, entonces, sí, por eso. entonces, ¿a qué hora será que nos reunimos el miércoles? Con el Martincho, No, ves que el miércoles es el domingo. el domingo. Ah, no sé, Reina, dímelo tú en la mañana, podría ser en la mañana, que como a las 10 Sí, como a las 10 por ahí. de Entonces 10 va a a ser una. ahorita mismo hago la reunión para que nos salga el aviso y hagamos eso. ¿Listo? Listo, Nos Reinita. vemos. Bueno, Entonces, para que ya tenga descargado el R y todo el cuento. sí.
Igual yo mañana que ya tenga el computador lo descargo y me pongo a cacharrearle para que el domingo pues más o menos ya tengamos idea que seguramente pues nos vamos a embollar un poquito, pero ya por lo menos vamos a tener alguito de... Sí, no, y que aquí tenemos el video, nos vamos a guiar también ahí Ujú. con esto. Listo, Listo, Reinaldo. Renis. Así Es que te quedamos. rinda, estírese muy bien y a seguir trabajando con toda su mejor amiga, su jefe. Ah, gracias que termino esto aquí. Ay, no, en Listo, serio, Reina, estamos hablando. eso le decía hoy a una amiga. Ya quiero que termine estas prácticas. Ay, yo también ya quiero que termine, a mí solamente me falta un mes menos mal. No, y es que la cosa es que pues uno estará trabajando y ya, pero es que estudiando y todo. Ay, no. Bueno, Reinaldo, energía Bueno, positiva. Renis, Chao. estamos Entonces hablando. le doy salir y esto se guarda, ¿no? Sí, señora, Listo, bueno. Y yo le eso coloco, espero. ¿eso le queda guardado a usted o se lo tengo que compartir? No, creo que eso queda guardado en el chat. Queda Ah, como creado listo, un chat entre los tres, entonces ahí queda guardadito. listo. Bueno, Chao, Reinaldo, Reinaldo. estamos hablando, chao.